Les animo, invito y les sugiero que nos vayamos a Primera de Pedro. Tres. Yo estoy leyendo aquí la Biblia de las Américas. Que es la que mi pastor y otros pastores de hombres de Dios en los que se puede confiar han opinado que es la que está un poco más apegada al original. Así que por eso me gusta esta, aunque uso también el lenguaje actual como Apolos y la Reina Valera. Pero hoy vamos a tener aquí, voy a estar leyendo la Biblia de las Américas. Y esta es la primera de una serie de 3, creo, a menos que el Señor cambie las cosas, sobre la conciencia. ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Cómo funciona? Y antes de abrir mi boca para traer este mensaje, quisiera que leyéramos, me acompañen a leer, dije Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a empezar en el verso 18. Abróchense los cinturones porque vamos a leer hasta, perdón, dije mal, el 8 hasta el 18 vamos a leer. Dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Qué hermoso. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque, qué hermoso, ¿por qué nos dice por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Por qué, Señor, no me escuchas? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Dice el 15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que os demande de razón, de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. Dice enseguida el 16, teniendo buena conciencia, para que en aquello que oís, en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo, vuestra buena conducta, quienes calumnian vuestra buena conducta. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios,
que por hacer el mal. Padre, te damos honra y gloria. Ponemos este mensaje en tus manos, Señor. Te suplicamos, Señor, que te ruego, Padre, que me ayudes. Tú sabes, Señor, que yo solamente si tú me das habilidad y me das unción y gracia, podré hacer este trabajo, Señor, que nos has encargado. Te suplicamos, Señor, ayúdame. Pon tú las palabras en mi boca, Espíritu Santo de Dios, y prepara los corazones de tu iglesia, Padre. Sé tú el que habla. Quita de mí toda palabra que no venga de ti. Dame la gracia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez leído el mensaje donde nos vamos a basar, pues me gustaría decirles que deseo que tengamos una buena conciencia. Pero bueno, ¿cómo es eso de una buena conciencia? ¿A qué se refiere? Y estuve buscando varias definiciones y bueno, dejé esta, no es la única, pero creo que es más sencillo para mí de entender. Entonces, bueno, conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. Lo voy a repetir. Conocimiento interior del bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Y la conciencia, que es de lo que estamos hablando, puede ser mala, puede ser buena, puede ser débil, puede ser fuerte, puede ser corrompida, puede ser cauterizada. Hay por lo menos unos 22 versos que yo haya visto. Probablemente si tú has visto más, por favor, coméntame para tomar nota. 22 versos que hablan precisamente de la conciencia. Quisiera tener una analogía de algo que es una herramienta muy simple pero muy útil, que es incluso vital para los marineros que van en alta mar, para los pilotos aviadores, imagínenselo en pleno vuelo, y también para los que van de paseo, excursionistas, aquellos que les gusta caminar por el bosque, etcétera. Hace poco mi hijo me habló después de una situación que vivió allá donde está viviendo ahora. Se salió a caminar y después de que empezó a caer la noche, quiso regresar por donde había entrado y no fue fácil. Y empezó a sentir inquietud y empezó a clamar a Dios porque no sabía. Entonces dijo, voy a tener que hablar, voy a tener que hacer algo. Y su teléfono se estaba agotando la pila. Gracias a Dios que de alguna manera llegó la policía, lo orientó, lo encontraron y bueno, lo llevaron a casita. Me decía, papá, me acabo de levantar de estar de rodillas dándole gracias a Dios por el apoyo, porque pues bueno, no sé cuánto tiempo hubiera tenido que estar ahí hasta que finalmente me encontraron, no sé cómo, porque si mi teléfono no tenía pila, pues entonces era muy difícil. Y me hizo recordar cuando estaba haciendo este mensaje y me caló en mi interior. Así que pues bueno, una brújula es un aparatito que si lo hubiera llevado él, pues hubiera sido menos difícil salir de ahí. Es vital, decía yo hace un momento, para el marinero, para el aviador, para el excursionista, y sin ello puede ser fatal. Y es una cosa muy simple, si recordamos, pues es nomás un círculo, bueno, pues ahora creo que hay electrónico, ¿no? Pero una función ahí
¿cómo se llama? No se dice función, ¿cómo se dice? Una aplicación, sí. Y sacas tu teléfono, pero si no tiene pila no va a funcionar la aplicación. Así que pues ya sabemos, cualquiera de estas personas que mencioné, el aviador, el marinero, el excursionista, estarían perdidos sin una brújula. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, pues así también nosotros estaríamos perdidos sin la brújula de la conciencia. Perdidos sin la brújula de la conciencia. Por más básica que sea una brújula, puede salvarnos la vida. Y eso es lo mismo que estamos viendo ahora y estamos usando la analogía de la brújula para hablar de la conciencia, sobre todo si contamos con un mapa. La brújula de la conciencia y el mapa que nos va a guiar. Así que a lo largo de este mensaje vamos a ir viendo de qué se trata, pero quería dejar esto en la mesa y bueno, comentar que lo que ya sabemos es un regalo que Dios nos ha dado, que es comparable, tal vez pudiéramos decirlo, por lo menos usar la analogía de la, de la brújula. Y es un regalo porque, bueno, de Él viene toda buena dádiva, exactamente. Y bueno, eso nos ayuda a voltear a Él y decirle: papá, gracias, porque por ti tú nos diste la conciencia, y eso nos va a ayudar para entender el bien y el mal y poder saber encontrar el camino que debemos de seguir en determinados momentos. Cada vez, yo diría más bien, cada vez que tenemos que tomar una decisión. Y cuando decimos esto podemos pensar, bueno, pues la decisión tal vez es si estudio, si no estudio, si el viaje, si estudio ingeniería o estudio mejor medicina o si tal vez entro a este trabajo o al otro. La conciencia nos sirve para la vida cotidiana. ¿Cómo qué? ¿Qué le digo a esta persona? ¿Qué le sugiero? O cómo me está viendo. Ante esta situación, ¿cómo debo responder? Por poner nada más un pequeño ejemplo. Así que también nosotros estaríamos perdidos sin esa brújula de la conciencia. Dios nos dio ese regalo y es una gran bendición para los que tenemos el privilegio de conocer sobre esto y sobre todo saber que tenemos la conciencia y cómo podemos usarla para su gloria y para nuestra bendición. Usada adecuadamente nos ayuda a orientarnos en la vida y no salirnos del camino correcto. Del camino correcto. Yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. No salirnos del camino, no salirnos de Él, no salirnos de actuar como Él, no salirnos de actuar conforme a su voluntad. Por tanto, voy a usar una palabra que escuché aquí el miércoles en el estudio que hubo, que Saraí nos hizo el favor de compartirnos, y usó ella la palabra examen o examinarse. Y yo creo que eso es algo, cuando digo yo creo, no es yo me imagino, es yo creo. En fe, yo creo que el examinarnos es algo que el Señor quiere que estemos haciendo continuamente para darnos una idea cómo vamos. Pero ¿cómo vamos en qué? Pues una referencia tenemos que poner. ¿Cómo vamos de acuerdo a su voluntad? ¿Cómo vamos de acuerdo al mapa? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Estamos en el rumbo? ¿Conciencia? ¿Estamos en el rumbo? Y te va a decir sí, te va a decir no. Y luego vas al mapa. ¿Dónde estoy? Examinar. Yo quisiera que guardáramos esa palabra ahí. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo funciona? Vamos a ver esto y luego vamos a ver otros puntos. Y quisiera empezar por una palabra que también la escuché el jueves. Para que haya conocimiento, pues necesitamos educarnos, necesitamos estudiar. El conocimiento es muy importante.
Podemos servir, sí, que fue otro de los puntos que vimos, pero si no hay conciencia, si no hay conocimiento, si no hay una autoevaluación, entonces, pues muchas cosas las haríamos fuera de la voluntad del Señor y eso puede tener consecuencias. Por eso es que nos advierte. Lo primero, habría que educar la conciencia. Luego también vamos a considerar cómo debemos tomar en cuenta las conciencias ajenas también. ¿Y qué beneficio vamos a obtener o qué fruto obtendríamos de mantener esa buena conciencia, como nos dice en Primera de Pedro, que acabamos de leer ahorita, 3? ¿Qué es? ¿Cómo funciona la conciencia? ¿Qué significa conciencia? Pues es esa capacidad. Originalmente, yo obviamente no sé griego, pero buscándole un poco qué es lo que querrían decir, qué significado tendría, está relacionado con la capacidad del ser humano. En el griego transmite la idea de un conocimiento común, pero un conocimiento común que puede ser compartido con nosotros mismos. Es decir, en nuestro interior, la capacidad de evaluarnos a nosotros mismos, autoevaluarnos. Y eso solamente el Señor en su misericordia y su bondad se la dio al ser humano. No hay ninguna otra cosa de la creación que tenga conciencia. Esto también debemos de expresarlo como agradecimiento. Gracias a ello, nuestro comportamiento moral, que es el juez, podríamos ponerlo de esa forma, de nuestros actos y de nuestras motivaciones. Sí, de nuestras motivaciones, porque a veces quisiéramos ir y decirle algo a una persona, pero nuestras motivaciones habría que ver si están alineadas con la voluntad del Señor. Si no están, podríamos cometer un error que puede tener consecuencias. Cuando no estamos alineados con la voluntad de Dios. Así que gracias a ella puede ocurrir esto, porque nos orienta, nos indica el camino, qué es lo que estamos pensando, y cuando estamos en esa disyuntiva nos guía a decirnos qué es lo bueno o no de lo que estás haciendo o de lo que pretendes hacer. Cuando uno se acerca al Señor, cuando uno consulta esa conciencia que el Señor nos dio para autoevaluarnos con el poder del Espíritu, entonces podemos decir, esto que estoy pensando no está correcto. Esto que quiero hacer no está correcto. Esto que pienso decirle a esta persona no es correcto. Pero a veces no conectamos la conciencia, el conocimiento de la palabra con lo que decimos o hacemos. Por eso es que es muy importante hablar de este tema, porque nos orienta, nos indica el camino de lo que estamos queriendo hacer, planear, decir qué bueno y qué no es bueno. Si decidimos acertadamente, esa conciencia nos premia, podríamos decirlo de esa forma, haciéndonos sentir muy bien, pero nos podría castigar con remordimiento si no lo hacemos bien. Después traemos ahí cargando lo que se dice es que la conciencia no lo deja. ¿Han oído ustedes eso? ¿Por qué? Porque hicimos algo mal, actuamos de manera apresurada y después estamos lamentando lo que hicimos porque no supimos detenernos, a autoevaluarnos, a consultar con la conciencia, a pedirle al Espíritu de Dios, a checar el mapa. Voy a poner el ejemplo del que hablamos hace algunas semanas atrás de Adán y Eva. ¿Cómo sabemos que Adán y Eva tenían conciencia? Bueno, pues porque la palabra de Dios es que sintieron vergüenza. ¿Se acuerdan que se tuvieron que preparar unos taparrabos con hojas y demás? Sintieron vergüenza. Y ese es un indicativo. ¿En qué se convirtieron Adán y Eva en el momento de actuar de manera diferente a como Dios les había dicho? Bueno, pues se convirtieron nada más y nada menos que enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Entonces significa que cuando nosotros hacemos a un lado su palabra, hacemos a un lado el mapa y no hacemos caso a la conciencia que Él nos dio, ¿podríamos convertirnos en sus enemigos? Sí. La desobediencia y la rebeldía nos lleva a ese punto.
¿Qué ejemplos hay en la Biblia de personas que escucharon su conciencia? Bueno, pues primero la pareja, dijimos, de Adán y Eva, fueron creados con conciencia, como vimos ahorita, que cómo es que podemos saber que tenían ellos conciencia, como demuestra el hecho, decíamos, que sintieran vergüenza después de pecar, en Génesis 3, 7 al 8. Pero a esas alturas ya no les servía de mucho que la conciencia les molestara, porque ya habían tomado la decisión sin consultar a la conciencia. Ya habían errado, ya habían desobedecido, ya habían hecho su voluntad, ya se habían complacido a sí mismos en lugar de complacer al Señor. Esa fue la primera pareja que fueron creados con conciencia, pero pues finalmente pecaron. Y ellos pecaron, desobedecieron a Dios a sabiendas de lo que no debieran hacer. Yo no quiero pensar que algunas personas no leen las Escrituras porque quieren decirle a Dios, es que yo no sabía, Señor. No creo que eso vaya a funcionar delante de Él, así que mejor debemos leerla, saber qué es, cuál es su voluntad, qué Él quiere que hagamos y qué no, qué comportamientos quiere que tengamos, qué palabras quiere que digamos, qué actitudes quiere que tengamos, qué decisiones tomemos basadas en este mapa y en esta brújula de la conciencia. Podemos acertar y hacer su voluntad y darle gloria con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra vida entera, con nuestro diario vivir. Eran perfectos. Así que la decisión de rebelarse contra Dios, en convertirse en sus enemigos, fue a plena conciencia, con conocimiento pleno de la causa. Así que ya no había marcha atrás. Cuando el Señor le dijo, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué tienes vergüenza? ¿Por qué traes eso? ¿Quién te dijo? ¿Por qué? En ese momento, si me permiten usar esta frase coloquial, trágame tierra. Porque lo que seguía, pues no era muy divertido para ellos. Y esta advertencia, este mensaje, es precisamente para que nosotros podamos no estar en una situación como la de Adán y Eva, en que te digan, ¿por qué me desobedeciste? Es que no sé, te dije que de ese fruto no comieras. ¿Por qué me desobedeciste? Aquí está lo que quiere que hagamos y lo que no. Qué hermoso sería llegar con Él y decir, que nos diga, siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor. ¿Por qué? Porque tuvimos conocimiento y fuimos fieles en escudriñar las Escrituras, en pedirle al Espíritu Santo de Dios que buscamos no entristecerlo nunca y caminar de acuerdo a su voluntad. A diferencia de Adán y Eva, quienes escuchando a su conciencia de todas maneras pecaron, Job dijo, a mi justicia he echado mano y no la soltaré. Mi corazón no me molestará. Job 27:6. Mi corazón no me molestará. No va a estar esa conciencia, ese corazón martillando, trayendo dolor al corazón. Por eso es que él pudo tomar buenas decisiones. A pesar de su situación, él permaneció fiel al Señor, permaneció agradecido. Cuando Dios le quitó todo, incluyendo a sus hijos, él dijo, Dios dio, Dios quitó, y luego ¿cómo remata? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero nosotros, el nombre de Dios, el nombre de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él estaba atento a la voz de su conciencia y conocía al Señor, es decir, conocía su voluntad, conocía las Escrituras. No empezó a autocompadecerse por esa situación, sino que le daba gloria a Dios, a pesar de que la mujer un día le dijo,
¿por qué mejor no te mueres y maldices a tu Dios? Claro, no todas las mujeres actúan así, pero cuando él dice que no va a soltar a su corazón y que a su conciencia y que su corazón no le molestará, es porque de alguna manera él podría, si me permiten la palabra, decir con orgullo que su conciencia no le iba a molestar. No había culpa, no había vergüenza en él, porque él estaba obedeciendo al Señor. Pero hay un caso muy distinto aquí que nos ilustra cómo es que la conciencia que hemos visto que tenemos puede llegar a lastimarnos, a estar incisiva, filosa. Si me permiten usar la palabra lastimando a lo mejor, y ahorita vamos a ver por qué. Un caso muy distinto es el de David. A David, la conciencia lo atormentaba. La Biblia dice, el corazón de David estuvo hiriéndolo después de faltarle al respeto a Saúl, al ungido de Dios. No lo golpeó, no le robó, nomás le faltó al respeto. Recientemente escuché una persona que decía es que lastimar al ungido de Dios, ofender al ungido de Dios, pero es que todos son sus hijos también, así que no solamente tiene que ser a lo mejor un pastor o algún otro responsabilidad que Dios otorga, sino a cualquier persona que tengamos enfrente, especialmente a sus hijos. Así que eso le sucedió a David. Le atormentaba el corazón. ¿Por qué? Porque le faltó al respeto a Saúl. ¿Por qué? Porque su conciencia, esa conciencia que le había dado, le estaba diciendo eso está mal. Aquellos remordimientos le ayudaron. Esos remordimientos, ese filo de la conciencia que empezó a funcionar en su corazón, le fue muy útil. ¿Por qué? Porque le enseñaron a él a ser más respetuoso. Él estaba sufriendo y luego viene la conciencia, se da cuenta y tiene que venir delante de Dios. ¿Qué demuestra esto? Que todos hemos recibido el don de la conciencia, no solamente los siervos de Jehová, sino todo mundo tenemos conciencia. Dice en Romanos 2, 14 al 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos y a veces defendiéndolos o justificándolos. A veces el testimonio, podríamos poner también como la voz de la conciencia, impulsa a muchas personas a actuar acorde a los principios divinos, aunque no conozcan para nada las leyes de Jehová. Esa voz de la conciencia. Tal vez puedan ustedes saber o algún día sabrán de personas que sin ser creyentes son benevolentes, son respetuosos, son prósperos, cuidan su cuerpo, cuidan su imagen, etcétera, etcétera. Esa conciencia también ayuda ahí a todos, a todo hombre y mujer. Dios se la ha puesto ahí. ¿A qué se debe? Esta es una pregunta que quisiera yo que se quedara en nuestro corazón. ¿A qué se debe que a veces la conciencia no funcione bien? Bueno, volvamos al ejemplo de la brújula. Si la acercamos a un imán, la aguja se desvía y deja de apuntar al norte. Seguramente los que han hecho el ejemplo, la prueba se han dado cuenta, no funciona si está cerca de un imán.
Tal vez puedas decir, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros y con nuestra relación con Dios? Y la aguja y el norte y la brújula. ¿Qué? Quisiera que se quedara muy, muy bien grabada, como dije hace un momento. ¿Por qué es que a veces la conciencia no nos funciona? Porque si la utilizamos sin la ayuda del mapa, entonces vamos a tener la inclinación a hacer lo que el corazón engañoso y perverso nos diga. Simplemente por eso. Porque tal vez hay cierta parte de la conciencia que te dice, pero luego nos justificamos. Y entonces, no sé si les ha tocado alguna vez cuando puedas platicar con alguien y quieres ayudarlo de alguna manera, y dicen allá en mi rancho, y se defiende como gato boca arriba, y se justifica de pe a pa. Todos los demás tienen culpa, menos yo. Y la razón por la que yo hice es súper justificada. ¿Por qué? Porque la conciencia en ese momento, por lo menos, no está funcionando bien. Así que si la utilizamos, repito, sin la ayuda de un mapa, no nos sería útil. Así con nuestra conciencia ocurre igual también, como con la brújula cerca del imán. Si nosotros dejamos fluir en ella nuestros deseos egoístas, no nos va a indicar el camino correcto. El camino es el Señor Jesús. Este es el camino. Aquí está como quiere Él que nosotros actuemos. Y a veces nos pasa, ante una situación, ante un desafío, dejamos que corran nuestros deseos egoístas. Nos convertimos, en lugar de cristocéntricos, en egocéntricos. Se trata de mí, porque yo pienso esto, yo quiero esto y yo voy a conseguir esto, por encima de lo que sea. Y eso no es bíblico. Por eso es que decimos, ¿por qué no funciona? A veces, ¿por qué no funciona bien? Porque estamos dejando fluir nuestros deseos egoístas y entonces no se nos indica el camino correcto. Si no consultamos el mapa de la palabra de Dios, no sabremos distinguir entre el bien y el mal a la hora de decidir qué hacer ante un desafío, es decir, una prueba. Todo aquello que te saque de la comodidad, del confort, estás en una prueba. Incluso pudiera ser también cuando tenemos y logramos cosas exitosas, también estás en una prueba. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Logré esto? ¿Yo soy mejor que tú? Estamos en una prueba. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Sabes? Esto no es nomás eventualmente, es todos los días. ¿Cómo voy a responder a mi pareja? ¿Cómo voy a responder a mis jefes? ¿Cómo voy a actuar en la calle? ¿Cómo? No, pues como mi tío, como mi abuelo. No. Como Dios dice. Y sabes, no va a cerrar. No va a cerrar. Vas a ser, como dice la palabra, irreprochable. Pero si no usamos el mapa, si no oímos la conciencia, si no tenemos una brújula y un mapa, pues vamos a estar perdidos. Para que la conciencia funcione como es debido, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el que a veces nosotros con nuestras actitudes entristecemos. Romanos 9:1 dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu. Pero bueno, ¿cómo lograr que la conciencia funcione de acuerdo con el Espíritu? ¿Cómo? Educándola. La conciencia puede educarse,
También puedes dejarla que haga lo que quiera, o puedes sujetarla y educarla, instruirla, capacitarla. ¿Por qué? Porque aquí está cómo. Vamos a saber. Bueno, Mario, lo que pasa es que tú no viste que me insultó, es más, hasta me dio una cachetada. ¿Y cómo debo reaccionar? Vengo rápidamente al mapa porque la conciencia algo me está empezando a decir, por eso es que pude ir aquí. Y le ruego al Espíritu Santo, y luego te dice, si te dan en una mejilla. No, pero ¿cómo pon la otra? Sí, pon la otra. ¿Cómo? Perdonando y sirviendo. Siendo humilde, dejando rencores, resentimientos que no son para nada buenos. Eso los usa el enemigo para destruirnos. Educando la conciencia. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo puede afectar el corazón a nuestra conciencia? Lo dijimos hace un momento. ¿La conciencia puede ser afectada por nuestro corazón? Sí. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso. Yo sé que es dura la palabra, pero si aquí decimos, a ver, por favor, levanten la mano todos los perversos, pues nos vamos a sorprender. Pero ¿sabes? No te asustes, así es nuestro corazón. Engañoso y perverso. ¿Y por qué lo aseguramos tanto? Pues porque desobedecemos su palabra y nos vamos por el camino que nosotros creemos que nos conviene. Ya no pensamos en darle gloria al Señor. Ya no pensamos en dar testimonio. Ya no pensamos... No, se trata de mí. Educándola. Educar nuestra conciencia. ¿Qué debe ser más importante? Escucha esto, hermano. ¿Qué debe ser lo más importante al decidir qué hacer? Oye, Mario, pero ¿cuándo vamos a decidir qué hacer? ¿Todos los días? En cada vez que vamos a abrir nuestra boca, cada vez que vamos a actuar delante de alguien, ¿cómo debe ser nuestra actitud? ¿Cómo deben ser nuestras palabras? ¿Cómo deben ser nuestras intenciones? ¿Cómo deben ser nuestros pensamientos? Todos los días, en cada acto de nuestra vida cotidiana. ¿Qué debe ser lo más importante antes de decidir qué hacer? ¿Qué es? Basarse en la palabra de Dios, no en lo que yo creo, en lo que yo presiento o los impulsos de nuestro corazón engañoso y perverso que nos lleva, si dejamos que el enemigo accione ahí, va a venir a matar, robar y destruir. Destruye la unidad de una familia, destruye el amor, destruye la convivencia, la coinonía, destruye las relaciones amistosas, destruye lo que esté a su paso, como los más tremendos tornados que pueda haber, que destruyen lo que está a su paso. ¿Cómo educar la conciencia? ¿Por qué no basta con tener nuestra conciencia tranquila? Bueno, hermano, yo creo que yo estoy bien porque yo siento mi conciencia tranquila. No es suficiente, porque el corazón, dijimos hace un momento, es engañoso, afecta tu conciencia y entonces empezamos a justificarnos. No, pues yo estoy bien. ¿Cómo podemos justificarnos si te dice pon la otra mejilla y en lugar de poner la otra mejilla lo que hiciste fue agredir? Pues no va a haber justificación para eso, porque el Señor te está diciendo aquí. Así que repito, ¿qué debe ser lo más importante? Basarse en la palabra de Dios. Y no basta con tener la conciencia tranquila. Es fácil, muy fácil justificarnos. ¿Y cómo utilizar la conciencia al tomar decisiones? ¿Cómo? ¿Cuáles decisiones? Todas. ¿Qué decir, qué hablar, cómo comportarse? Todo lo que es la vida cotidiana. ¿Cómo?
complaciendo a Dios. Si tú conoces al Señor, conoces su palabra, estás enamorado de Él, Él te ha salvado a ti, tú vas a desear complacer al Señor y no complacernos a nosotros mismos. Eso es muy simple. Nadie necesita enseñarte cómo complacerte a ti mismo. Eso naturalito se da. Complacernos y autocompadecernos son de las cosas más simples que pueda suceder en la vida de una persona, incluyendo a creyentes. ¿Por qué? Porque la tendencia natural es a complacernos a nosotros mismos y no a nuestro Señor. ¿Por qué? Repito, porque el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Por eso recurrimos al Espíritu de Dios. Por eso recurrimos a sus consejos, a su palabra, a sus promesas. Él está en control. No hay nada que se salga de tus manos. Cuando actuamos de una manera diferente, como dice la palabra, es porque estamos confiando en nuestras fuerzas y no en la misericordia, sabiduría y poder de Dios. En ese amor tan grande que dio a su Hijo y en ese amor tan grande de Jesús que fue a la cruz por ti y por mí. Se nos olvida porque nuestro yo está reclamando justicia para Él. Mientras que el Señor te dice, es mi justicia la que debes de complacer. Solamente que aquel que tiene temor de Dios querrá complacerlo a Él con todo su corazón. Temor de Dios, ¿pero qué es eso? ¿Y qué relación tiene con la conciencia? Quien tiene una conciencia bien educada, bien entrenada, al tomar las decisiones, no se guía por el egoísmo, porque no es egocéntrico, es cristocéntrico, es crucéntrico. Por eso es que puede querer, desear, darle la gloria, complacerse en deleitar al Señor, en complacerlo a Él. Educando nuestra conciencia se puede hacer. El temor de Dios ayuda. ¿Y qué es? Quien tiene conciencia, dije, va a querer complacerlo a Él. Se guía por el temor de Dios y con eso queremos decir temor a desagradar a nuestro Padre Celestial que dio a su Hijo, desagradar a Jesucristo que se entregó por ti y por mí, y no contristar al Espíritu Santo. ¿Qué ejemplo podríamos tomar aquí? Nehemías, si recuerdan, como gobernador de Jerusalén tenía toda la autoridad para exigir que se pagaran ciertos impuestos. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Por temor a Dios. Él no quería correr el mínimo riesgo de desagradar a su Señor oprimiendo al pueblo. Y es vital que nosotros también tengamos ese mismo sentir, ese mismo temor, tratando a sus ovejitas con amor. Recuerdo en una de las muchas ocasiones que mi pastor me corrigió. Lo hizo con mucho amor, pero vuelvo a recordar la analogía que me puso y me duele, porque me abrazó y me dijo, te voy a contar una anécdota. ¿Quieres? Sí, dime. Pues había un granjero que tenía muchas ovejas, y cada cierto tiempo las trasquilaba de una por una con su número correspondiente y llevaba un récord de cuántos kilos de lana producía cada oveja. Y el día de que sucedió esta anécdota, estaba él cerca de la báscula donde subían la lana que trasquilaban a las ovejas.
Y pasó una y otra y otra y otra y otra, empezaron a pasar. Una daba 10 kilos 400 gramos, otro 10 kilos 300, otro 9, 900, y otra 11 y otra, etcétera, etcétera. Las trasquilaba y las dejaba encueraditas y luego se pesaba. Y pasa una de ellas, la trasquilan, los pone ahí y dio 2 kilos 300 gramos. Se enfureció, sacó el fuete y le empezó a azotar a la oveja así cueradita. A mí me dolió nomás de imaginarme la injusticia. Y cuando me dijo, mi pastor, solo quería completarte esta historia. Me dice, ¿qué te dice? Yo ya no podía hablar en ese momento, porque Dios me había hablado a mí, después de haberme estado quejando, y lo digo con vergüenza, de un equipo de liderazgo que en aquel tiempo no se movía según yo. Y me dijo, ¿por qué te duele? Porque esa ovejita no podía hacer más, le digo. De ella no depende. Me dijo, pues tampoco de tus líderes. Porque Dios pone el querer como el hacer. Y Él da los dones y Él da los talentos. Todavía estoy en el proceso de aprender, pero solo recordándolo me cala, porque me di cuenta de lo que estaba haciendo, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu. Y ahora, cada vez que hay una situación, la conciencia me dice, no se te olvide, guarda ese fuete y ámala, cuídala, protégela, porque es la ovejita del Señor por la que Él murió. ¡Wow! Nehemías no quiso hacer eso por temor a Dios, por esa reverencia que le tenía, por ese temor a desobedecerlo y hacerle sentir mal. ¿Qué principios bíblicos ayudan cuando hay una tendencia en nosotros, tenemos una situación y podemos decidir ser licenciosos o sujetarnos a la Biblia? Podemos decidir hacer cosas que no le van a agradar al Señor o sujetarnos al mapa, sujetarnos a su palabra, sujetarnos a Él. Cuando tenemos educada la conciencia y tenemos el conocimiento, la conciencia te va a hablar y el Espíritu de Dios va a venir y va a traer ese conocimiento, porque es el que nos recuerda. Y una vez el Espíritu, la conciencia actuando, Dios poniendo el querer como el hacer, puedes tomar mejores decisiones. Puedes decidir ser licencioso, pero si tu conciencia te habla y Dios viene en tu auxilio, tú puedes ser sujeto a la Biblia en el Espíritu. O tal vez al sentir el impulso de una reacción visceral ante un reto a nuestro carácter o a nuestro temperamento, ¿qué hacer para que Dios nos ayude a poner estas cosas en práctica? Quien toma buenas decisiones es porque tiene educada su conciencia con los principios de Dios. Por un lado, las Escrituras, podemos ver cómo funciona esto ante las circunstancias que se nos presentan o las tentaciones. Por un lado, las Escrituras no condenan el consumo moderado de alcohol. Ah, qué bien, porque fíjate que pues yo quería saber eso, me estaba muy interesante. Pero por otro lado, el Señor nos advierte sobre los excesos. Nos advierte sobre las borracheras. Nos advierte sobre las juergas y los excesos. Incluso las borracheras están enlistados junto con graves pecados como la fornicación y el adulterio. Principios como esos. Es decir, leer que sí, todo está permitido, pero no todo conviene. No todo le da gloria a Dios. Tiene libertad,
pero conviene. ¿Quieres entrar a un lugar que no le va a dar gloria a Dios? ¿Quieres hacer algo que te está diciendo que no hagas? Todo está permitido. No, hermano, pues aquí dice que todo está permitido. Mire, a ver, léele enseguida. Pero no todo conviene. Principios como esos, principios como poner la otra mejilla, principio tras principio, consejo tras consejo, promesa tras promesa. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el conocimiento de la palabra y una relación con Dios cada día mejor y mejor, a fin de no contristar al Espíritu de Dios. Y entonces es cuando se va a dar, con esa conciencia educada, un comportamiento que le dé gloria a Dios y no nos complazca a nosotros solamente. Al examinar los principios bíblicos o incluso cualquier pregunta sobre cómo aplicarlos, conviene orar. Sí, orar. Escudriñame, oh Dios, dice el Salmo, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo. Guíame por el camino eterno. Eso es lo que debemos hacer. Cuando lo hacemos, déjame decirte que aunque nosotros hayamos errado, cuando hacemos esto y le pedimos esto al Señor, Él viene, nos consuela, nos guía, nos perdona, nos quita toda condenación, toda carga y te ayuda a levantarte. Venda tus heridas y luego te prepara para seguirte usando a pesar de nuestros errores. Es bueno. Has cerrado, ve con Él y dile: Señor, examíname, dime, ayúdame a examinarme a mí mismo cada momento, cada palabra, cada acto. Agudiza mi conciencia. Espíritu Santo de Dios, quiero tenerte cerca sin contristarte, para que me hables, para que me recuerdes, para que me guíes, para que me ayudes, para que me fortalezcas en cada prueba. De esta forma, cuando oramos, como escuchamos ahorita, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis inquietudes, ve si hay camino malo y guíame por el camino eterno. De esta forma estamos invitando al Señor que nos guíe con su Santo Espíritu. Y al mismo tiempo enseñamos, educamos, instruimos a nuestra conciencia a ajustarse a los principios divinos. ¿Por qué tomar en cuenta las conciencias ajenas? Pues yo voy a tomar la mía, pero ¿por qué voy a tomar las ajenas? ¿Cómo? ¿Para qué o cómo? Con nuestra conciencia educada por las Escrituras y la ayuda del Espíritu Santo, podremos decir y actuar de manera correcta. ¿De forma que es correcta? De forma que complazca a nuestro Señor y no a nosotros mismos. Hay una diferencia en las conciencias, por eso decimos tomar en cuenta las conciencias ajenas. ¿Y cómo podríamos reaccionar ante tales diferencias? Porque a mí mi conciencia me dice una cosa y a aquel le dice otra. ¿Cómo se concilian? Es sorprendente, hermanos, amigos, es sorprendente ver la gran diferencia que puede haber en una congregación, diferencias de conciencia. Es sorprendente, a veces alarmante. Porque para algunos lo que es normal, para otros es reprochable. ¿Por qué? Porque tuvieron una formación X y también por el pasado. Repito, lo que para unos es normal, para otros es reprochable. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, se pueden dar en muchos aspectos, como el vestido, la comida, la bebida, la diversión, tantas cosas.
¿Y qué decisión debemos tomar? Yo no sé si alguna vez ustedes se han sentido tentados a decir, oye, este hermanito, mira, y eso que es cristianito, ¿eh? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? En todo caso, a nosotros mismos, para saber y autoevaluarnos. Pero es muy fácil criticar a otros, evaluar a otros, ver la paja en el ojo ajeno. En 1 Corintios 10:25 habla de cómo podemos cuidar el testimonio y ser respetuosos con los demás, no siendo también piedra de tropiezo para ellos, porque el Señor no lo va a dejar pasar eso. Son sus ovejas y por ellas murió. El problema de la diversidad de conciencias surge en el siglo I. ¿Y qué propuso Pablo? Pablo comprendía que no todos iban a compartir su opinión. ¿Y cuál era la solución? Ahorita que estamos diciendo y qué vamos a hacer. Dice en Romanos 15:1 y 3. Los que somos fuertes debemos soportar a los más. No es sugerencia. Es una orden categórica. Es un mandamiento. El más fuerte ayuda al más débil. Aunque nuestra tendencia sea a criticar, a juzgar y a expresar todo lo que a veces en nuestro interior hay, nos aplastan el botón y sale todo lo que hay adentro. Lo que tenemos que asegurarnos si lo que va a salir es algo que le agrade a Dios o que sea repulsivo para Él. Si nosotros dejamos fluir nuestro interior natural, ¿sabes? Vamos a estarle dando fuetazos a la ovejita desnuda. No lo hagas, hermano. Busca estarte autoevaluando. Busca tener conocimiento, porque servir es muy bonito, pero si no lo hacemos de forma que le dé gloria a Dios, cuando lleguemos con Él y le digamos, Señor, pues nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, hasta prediqué, hice esto y aquello y lo demás, yo, milagros, hasta milagros hice. Es tremendo imaginarte que voltee y te diga, no te conozco, apártate de mí. ¿Por qué? Porque no amamos a sus ovejitas y no dimos testimonio a nuestros semejantes. Por eso debemos cuidar nuestro testimonio y ser respetuosos con los demás y no ser de tropiezo. Los que somos más fuertes debemos sostener a los más débiles. Como lo hizo Jesucristo, que es nuestro modelo, debemos anteponer, escucha esto, como lo hizo Jesús, debemos anteponer el bienestar de nuestros hermanos antes que el nuestro, aunque la tendencia natural sea al revés. Ejemplo, Pablo afirmó que prefería no comer carne que hacer tropezar a una de sus ovejas. ¿Por qué no debemos juzgarla? No porque nosotros podemos hacer cosas que nuestra conciencia nos permite, vamos a juzgar a los demás. No olvidemos que Jesús dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Así que quiero dejarte esta última frase. Ningún miembro de la congregación debería crear polémica en torno a diferencias que pueda haber entre nosotros. Porque unos tienen una conciencia y otros tienen otra. Unos tienen un crecimiento y otros tienen otro. Debemos respetar y amar y cuidar a las ovejas por las que Cristo murió. Y la buena noticia, hermano, es que cuando nosotros vamos con el Señor, recordando, si mi pueblo se humilla y confiesa y se arrepiente,
yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está Él esperándote para abrazarte, para amarte. Aunque nosotros le ofendamos, nos sigue amando. Aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel y está allí en el trono de gracia para decirte: acércate al trono de gracia donde vas a recibir mi socorro. Porque nos ama con un amor auténtico, verdadero, real, del que debemos aprender. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu preciosísimo nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que tú eres el Señor y no nosotros, Padre. Recibe gloria, papá. Ayúdanos, empezando por mí, Señor. Tú conoces mis debilidades, Padre. Ayúdame y dame sabiduría y entendimiento para servir a tus ovejas, papá. Habla a los corazones de tus hijos aquí, Señor. Háblanos, Dios. Y Espíritu Santo, llévanos a un arrepentimiento si hemos fallado en esta enseñanza que nos has traído. Revélanos, Padre, para nosotros venir delante de ti a pedirte perdón, arrepentidos, humillados, confesando, Padre, que te hemos ofendido y hemos pecado y hemos lastimado a tus ovejas. Porque ha sido tu promesa: si mi pueblo se humilla y confiesa y se arrepiente, yo oigo desde los cielos, perdono sus pecados y sano su tierra. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestro corazón. Sana esta congregación, Señor. Que antes que nada seamos hijos tuyos, que modelen el amor tuyo, Señor, y el de tu Hijo Jesucristo por encima de cualquier cosa, Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Perdónanos, papá. Límpianos. Derrama sobre nosotros ese amor, Dios, y enséñanos, edúcanos, instrúyenos. Renueva nuestras fuerzas. Danos más de tu poder. Que nos llene la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte más cada día. Gracias, papá, por tu perdón. En fe lo recibimos. Y también la sanidad, papá, la recibimos en fe. En el nombre de Jesús.